Buenas tardes, mi nombre es Sara Quinteros, trabajo en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI y esta vez vengo a presentarles un tema sobre el certificado de obtentor de variedad vegetal. Para poder entender de qué hablamos, a qué nos referimos cuando hablamos de una variedad vegetal, es importante que conozcamos qué es lo que se entiende por variedad vegetal. Una variedad vegetal es un conjunto de plantas que tienen ciertas características en común entre ellas. Y la idea es que estas características puedan ser transmitidas y mantenidas de generación en generación, sea la forma en que se dé la multiplicación de la planta. Por ejemplo, en este caso, estoy considerando como variedades vegetales dos que tenemos protegidas en nuestra dirección. A simple vista podemos ver uvas, ¿no? Que es el nombre común que tienen estas plantas, pero estas solicitudes consignan información donde nos describe qué características tienen y por lo cual se consideran como variedades vegetales. Las características pueden ser, por ejemplo, el color de piel. Si esta variedad tiene un color de piel diferente a las otras variedades que existen en la fecha que se presenta. Características que se pueden considerar también es el tamaño del fruto, la forma del racimo, el sabor que tienen los frutos, incluso el aroma. Características que también son importantes, por ejemplo, son los tiempos de cosecha. Si es que florece temprano o si es de floración tardía, o si se cosecha tempranamente o si se cosecha tardíamente. Entonces, todos estos elementos son importantes cuando uno analiza y determina si se puede considerar como variedad vegetal o no. En el caso peruano, se puede proteger todas las variedades cultivadas que pertenezcan a cualquier género y a cualquier especie, siempre y cuando su posesión y el cultivo no estén prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal. Nosotros en la Dirección de Invenciones tenemos variedades protegidas principalmente de frutales, de árboles frutales, pero también tenemos variedades como arroz, papa, quinoa, trigo, ajo y hortalizas. Se puede proteger cualquier variedad vegetal de cualquier género y de cualquier especie. Ahora, ¿a quién se considera un obtentor de variedad vegetal? El obtentor es la persona que ha creado o ha descubierto y puesto a punto una variedad vegetal. Puede ser un agricultor, puede ser una comunidad campesina o comunidad nativa también que haya generado una nueva variedad vegetal en su territorio. Entonces, estos pueden ser considerados los obtentores. También se puede considerar obtentor al empleador o al jefe de la persona que haya descubierto o haya creado una variedad vegetal. Esto funciona principalmente, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Hay empresas que se encargan de la mejora vegetal y contratan profesionales para eso. Y dentro de los contratos establecen que todo aquello que el trabajador produzca bajo el contrato de la empresa le pertenece a la empresa. Entonces, también en estos casos el obtentor se puede considerar a una empresa o a una universidad, por ejemplo. También se puede considerar obtentor a los herederos, ¿no? Si, por ejemplo, la persona que ha creado una nueva variedad vegetal fallece, su heredero se va a considerar obtentor. O si el empleador que encargó la creación de la variedad vegetal fallece, su heredera también puede ser considerada obtentor. Entonces podemos tener claro acá que ¿quiénes pueden obtener una variedad vegetal? Una persona
indistintamente de su profesión. Puede ser un agricultor, como tenemos casos de agricultores que han generado variedades vegetales mejoradas y las han protegido en el Indecopi. Puede ser una asociación, puede ser una universidad, puede ser una empresa. Es importante también tener en cuenta que no se puede proteger lo que uno descubre en la naturaleza. Es decir, si alguien encuentra algo en la naturaleza, como tal, como está esa planta o ese árbol o ese recurso, no puede ser protegido, sino tiene que haber un trabajo sobre esa planta. Es decir, tiene que haber una actividad de selección, ¿no? Que es el trabajo tradicional de mejoramiento vegetal. Tiene que haber un trabajo de multiplicación, selección, hasta establecer las características deseadas de la variedad vegetal que quiero proteger. Entonces, es importante mencionar eso y que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque esto se comprueba luego de un examen que se hace a la variedad vegetal para ver si cumple con las características establecidas por la ley. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer un titular o quien posee o quien tiene derechos sobre una variedad vegetal? Como este es un tema de propiedad intelectual, la propiedad intelectual lo que hace es que evita que otras personas que no son las dueñas de esto que es suyo, ¿no? Que es su propiedad, que otras personas hagan uso indebido, ¿no? Que lo comercialicen, que lo vendan, sin que hayan llegado a un acuerdo con quién es el titular o es el creador de esta invención o en este caso de esta nueva variedad vegetal. Entonces, en el caso de variedades vegetales, como estamos hablando de plantas, ¿no? y de productos que pueden ser cultivados, alguien que tiene derechos o sobre una variedad vegetal o un titular puede impedir que otros realicen actos que no tengan su consentimiento, como por ejemplo, producción, reproducción, multiplicación o propagación de la variedad vegetal que está protegida y le pertenece. Nadie puede dedicarse a esas actividades. No se puede permitir tampoco que otros preparen la variedad o las semillas o las partes de las plantas para las acciones que ya les he mencionado, ¿no? Es decir, no puede almacenar o preparar terreno para sembrar semillas de una variedad vegetal protegida sin que tenga la autorización de su titular, de su dueño. Nadie puede vender una variedad vegetal protegida o las partes de esta variedad, que pueden ser partes de plantas, semillas, en venta, ¿no? No se pueden ofrecer. Tampoco cualquier acto que implique la introducción en el mercado. Está prohibida también la exportación de variedades vegetales protegidas que no estén autorizadas por el titular o que no sean llevados a cabo por él mismo, y que tampoco se puede importar. No se puede poseer las variedades vegetales con esos fines. Y en el caso de plantas ornamentales, como por ejemplo las flores o las rosas, está prohibido también el uso comercial de las flores o de partes que sean consideradas material de reproducción o multiplicación, ¿no? Como por ejemplo en el caso de las rosas, los tallos son materiales de multiplicación. Con un trozo de tallo puedo reproducir la variedad. Entonces, esa comercialización o ese uso indebido también está prohibido. Sin embargo, es importante mencionar que este derecho de propiedad intelectual siempre buscó lograr un equilibrio para el acceso y para el uso de las nuevas variedades vegetales que se van generando. La idea es dar protección por un tiempo determinado a quien genere la variedad vegetal en reconocimiento del trabajo que ha hecho, porque esa es la idea de la propiedad intelectual. Sin embargo, la ley establece excepciones a este derecho que tiene un titular, porque la idea de este sistema es que siempre se vayan desarrollando nuevas variedades vegetales, lo cual va a beneficiar a los agricultores, a los consumidores y a las localidades, si lo vemos de una forma más macro, ¿no? Entonces, hay excepciones obligatorias a los derechos.
Y les voy a detallar cuáles son. Si, por ejemplo, un investigador quiere analizar una variedad vegetal protegida porque tiene, no sé, está buscando variedades de cítricos con altas concentraciones de vitamina C. El investigador puede utilizar con fines experimentales una variedad vegetal protegida, es decir, no debe solicitar, no necesita solicitar una autorización al titular de esta variedad vegetal. Así, la ciencia puede seguir avanzando. Otra excepción es el uso en el ámbito privado. Es decir, si por ejemplo alguien tiene en su jardín una variedad vegetal protegida, que pueda ser una rosa, ¿no? Una planta de rosa, o un árbol de naranjas, o un árbol de manzanas, lo tiene en el ámbito privado, no tiene fines comerciales. En ese caso también está permitido. Mucho mito hay respecto del derecho sobre las variedades vegetales. Siempre algunas voces señalan que alguien que protege por variedad vegetal persigue a todo el mundo e impide que se use su variedad vegetal de manera libre. Y como les menciono, acá claramente eso no se da así. Se puede usar en el ámbito privado siempre y cuando esto no sea con fines comerciales. Y la última excepción, a mí, que me parece que es la más importante, es que está permitido que se usen variedades vegetales protegidas para obtener nuevas variedades vegetales. Como les mencioné, la idea del sistema de protección de nuevas variedades vegetales es que se cuente cada vez más con mayor diversidad de recursos, mayor variedad de frutas de diferentes tipos que se puedan adaptar a los gustos y a las necesidades de los diferentes usuarios o consumidores. Entonces, que alguien tenga una variedad vegetal protegida no es suficiente, ¿no? Eso no le faculta a impedir que otras empresas o otros investigadores utilicen su variedad para que ellos también desarrollen nuevas variedades vegetales. Entonces, es un sistema bastante positivo porque promueve esto, ¿no? La mayor generación de variedades vegetales. Otra excepción importante que tiene nuestro país, que no es obligatoria, pero lo tiene nuestro país, es el privilegio del agricultor. Como les mencioné, hay mucho mito, muchas informaciones erradas que a veces se mencionan cuando se habla de variedades vegetales protegidas, que señala que el Estado o los titulares de los derechos persiguen a pequeños agricultores o impiden a cualquiera que se use libremente las variedades vegetales protegidas. Y eso no es verdad. En nuestro caso ya les mencioné las excepciones obligatorias, que los actos que se pueden hacer a partir de una variedad vegetal protegida, y tenemos esta opción facultativa, pero que en nuestro país la tiene considerada, que es el privilegio del agricultor, pensada básicamente para la seguridad alimentaria. Entonces, un pequeño agricultor puede reservar y sembrar para su propio uso variedades vegetales protegidas. O también puede conservar materia prima o como alimento el producto de la cosecha, que pueden ser semillas, ¿no?, de variedades vegetales protegidas, con excepción de especies frutícolas, ornamentales y forestales, ¿no? Como les mencioné, básicamente lo que se analiza en el caso de variedades vegetales es que el obtentor puede ejercer su derecho cuando hay aprovechamiento comercial. Si un tercero, como puede ser un pequeño agricultor, mantiene en su terreno una variedad vegetal protegida y lo usa para su consumo, no está infringiendo ningún derecho. Si le da de comer lo tiene para dar de comer a sus animales, tampoco está infringiendo. Entonces, no hay riesgo para los pequeños agricultores, que existe en nuestro país un régimen de protección de las nuevas variedades vegetales protegidas. E incluso le favorece, porque va a tener acceso a plantas o a recursos de mayor calidad en algunos casos de las que normalmente tienen. El sistema tampoco prohíbe el uso de las variedades tradicionales, ¿no? Lo único que cuida
es el derecho que tiene quien ha obtenido una variedad vegetal determinada. En el caso de variedades vegetales tenemos dos autoridades nacionales competentes. Una es el INDECOPI a través de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, y nosotros nos encargamos de ejecutar las funciones administrativas que están establecidas en las normas. En este caso, por ejemplo, nosotros nos encargamos de recibir y tramitar las solicitudes de protección de variedades vegetales. Somos quienes finalmente otorgamos los certificados. Nosotros tenemos el Registro Nacional de Variedades Vegetales. Todo lo que se va presentando y se va protegiendo lo vamos organizando en este registro. Nosotros registramos los contratos de licencia por el uso de variedades vegetales y también el INDECOPI se encarga de cuidar y salvaguardar los derechos de los titulares de variedades vegetales. Es decir, si un titular de una variedad vegetal protegida identifica a empresas que están haciendo uso comercial de su variedad vegetal sin que hayan llegado a un acuerdo con él lo puede denunciar ante el INDECOPI y el INDECOPI puede iniciar un proceso para sancionar a esta empresa infractora. La otra autoridad competente es el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, a través de su Dirección de la Innovación Agraria, de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria. Ellos están encargados de las funciones técnicas del procedimiento, como por ejemplo realizar el examen técnico de las variedades vegetales. También ellos hacen la validación del depósito de las muestras vivas, es decir, ellos tienen que ir a verificar que existe esta variedad vegetal y en dónde está ubicada. Y también emiten informes de registrabilidad, que son informes técnicos en donde ellos concluyen si la variedad cumple con los requisitos establecidos por la norma para recibir protección. La ley establece 5 requisitos de protección: novedad y denominación, cuyo análisis está a cargo del INDECOPI, y requisitos de distinción, homogeneidad y estabilidad, cuyo análisis está a cargo del INIA. Luego del trámite de una variedad vegetal, van a tener un tiempo de protección, que es el tiempo de exclusividad que tiene el titular sobre su variedad que está registrada. Son 25 años de protección que tiene sobre variedades vegetales de vides, de árboles forestales o de otros árboles frutales, y un tiempo de protección de 20 años para las mismas especies, como por ejemplo arroz, hortalizas, ¿no? Cereales que sean cultivos que requiere sembrar y cosechar y luego nuevamente hay que sembrar para volver a cosechar. Las tasas de presentación, si por ejemplo alguien quiere presentar, una empresa o quien sea, quiere presentar una solicitud de certificado de obtentor, debe abonar 390 soles con 50 céntimos y para mantener el derecho durante los años que tiene de protección, tiene que abonar 231 soles con 26 céntimos, ¿no? Si el pago se realiza dentro del plazo. Si no, si se olvidó de pagar la anualidad, el riesgo que corre el solicitante es que su variedad va a pasar al dominio público, es decir, cualquiera lo puede utilizar sin tener que pedirle autorización o llegar a un acuerdo comercial con él, ¿no? Entonces es importante poder pagar las anualidades, que es el mantenimiento del derecho, ¿no? El INDECOPI, sin embargo, notifica a la comunidad o al solicitante que haya presentado su solicitud y que tenga su derecho, haciéndole recordar que ha tenido que pagar la anualidad, ¿no? Y si paga fuera de plazo, tiene un periodo de gracia y hay un recargo mínimo como de 4 soles. Es importante también que tengan en cuenta que cada solicitud que se presenta tiene que pasar por examen técnico y el examen técnico va a depender de cada caso. Nosotros principalmente manejamos solicitudes que vienen del extranjero y cuando vienen estas solicitudes ya cuentan con un examen técnico realizado en otros países. En ese caso les corresponde el pago de homologación únicamente, ¿no? Si fuera una empresa que ha hecho su examen técnico, lo que tiene que pagar es validación, pero si
la empresa o el agricultor o la universidad que quiere registrar o la asociación de agricultores quiere proteger una variedad vegetal y no tiene su examen técnico, el costo es mayor, ¿no? Tiene que realizar un examen cuyo costo asciende a 1.5 UITs, si es que el examen lo va a hacer el INIE mismo. Pero si el examen se va a hacer en el campo del obtentor con supervisión del INIA, el pago es de 1.2 UITs. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias.